La gran isla filipina de Mindanao lleva décadas envuelta en una situación bélica con tintes terroristas que tiene su origen siglos atrás. Los diversos grupos étnicos que adoptaron la religión islámica antes de la llegada de los españoles nunca se sintieron sometidos al gobierno de Manila. La religión les confirió una especial unidad cultural que supuso una resistencia a todo poder impuesto. Su identidad mora, recuperando una acepción peyorativa dada por los españoles a estos habitantes de Mindanao, fue recuperada para constituir el Bangsamoro, la nacionalidad mora, en contraste con el resto de los habitantes de las Filipinas. The rulers and the ruled, the economy, the fragmentation. We are seeing that it's not even just the case of Muslims versus Christians. La economía, la diferencia entre gobernantes y gobernados, la fragmentación social, todo eso está presente en el conflicto, nos dice la presidenta de la universidad. No es solo que estén los cristianos contra los musulmanes, sino que todos los factores influyen. Ricos contra pobres, ya sean musulmanes entre ellos o cristianos entre ellos. No se trata solo de una guerra religiosa, sino que es una consecuencia del sistema de gobierno. Es un tema de poder y de cómo la cultura y la economía son un medio para obtener ese poder. It's an issue of power. Navegamos por el mar de Sulu, camino de la isla de Basilan. Esta isla, separada a pocas millas de Mindanao, es un paraíso natural. Desgraciadamente, también ha sido uno de los lugares que más ha sufrido el terrorismo islamista liderado por el grupo Abu Sayyaf, que ha encontrado en los secuestros una vía para financiación y amplificar sus reivindicaciones. En el siglo XIX los españoles bautizaron a la capital con el nombre de Isabela, en recuerdo a la reina Isabel II. Los triciclos motorizados que hacen las veces de taxis ponen una ruidosa nota de color a las calles de la ciudad. En el municipio de Maluso está una de las parroquias de los misioneros claretianos, quienes llevan varias décadas de trabajo en la isla. Ángel Calvo es un misionero claretiano que llegó hace más de 30 años a Filipinas y, pese a la dictadura de Marcos, la guerrilla musulmana, los atentados terroristas y los secuestros de cada día, no ha cesado de trabajar para dejar en herencia un mundo mejor. Basilan fue su primer destino en 1972. A los pocos meses, con la declaración de la ley marcial del presidente Marcos, explotó la rebelión del Frente Moro de Liberación Nacional. Para nosotros fue nuestro bautismo de fuego. Veníamos con la ilusión de una nueva misión después del concilio, con unos planos misioneros junto con el obispo Querejeta, nuestro obispo vasco que tenía una experiencia de China, con una misión renovada y como digo, nos vimos sorprendidos totalmente, brutalmente iba a decir, porque la relación cultural que podía existir con los musulmanes de Basilan, la mayoría, era muy natural, de servicio, de educación, de cooperativas, iba a decir que hasta muy buena con los líderes musulmanes nativos, ¿no? Por eso nos vimos totalmente sorprendidos sin poder entender con la violencia que ha generado el sentimiento de odio, el sentimiento de suspicacia, de un enfrentamiento, un auténtico enfrentamiento, y nos hemos visto en medio de la violencia. Los misioneros sufrieron en carne propia las consecuencias de la violencia terrorista. En 1993 fue secuestrado el padre Bernardo Blanco, quien tras 49 días de cautiverio consiguió escapar y tras una huida por la selva se puso a salvo. Peor suerte tuvo otro claretiano, el filipino Roel Gallardo, capturado y asesinado en el año 2000, cuando los terroristas huían de las fuerzas militares que los perseguían. Hace solo unos meses otro sacerdote claretiano y sus escoltas fueron heridos durante una emboscada de gente armada no identificada, también en Basilan. Nos tuvimos que plantear cuál debía ser nuestra misión en ese
mundo de la violencia y de comunidades encontradas. Ha sido, yo creo, muy difícil para nosotros repensar totalmente una misión, un plano misionero y poco a poco dedicarnos a no solamente a los proyectos sociales y educativos que se llevaban y que todavía se siguen llevando, sino directamente a una labor de diálogo, un diálogo que provoque un modo de curación. Las comunidades se encuentran muy dañadas, la violencia es una herida que la llevan las comunidades muy profundamente, y eso es lo que surge en todas las relaciones de comunidades. Entonces, una misión nuestra tiene que ser fundamentalmente de reconciliación y de curación. Siguiendo ese objetivo reconciliador en la ciudad de Zamboanga, Ángel Calvo puso en marcha un grupo llamado Peace Advocate Zamboanga, conocido por sus iniciales PAZ. Se trata de un grupo formado por cristianos que colabora con musulmanes para promover una cultura de la paz. El PAZ dio lugar a otra organización, el Movimiento Interreligioso Solidario por la Paz. Se trata, en palabras del propio Padre Calvo, de ser una invitación a todos los creyentes desde el terreno común de la fe en Dios y el compromiso por la paz. El Movimiento Interreligioso por la Paz desarrolla una gran cantidad de actividades. Muchas de ellas tienen como objetivo la sensibilización sobre el problema de la violencia que sufre Mindanao y la difusión de mensajes que defienden el diálogo como solución a los conflictos. Entre otras iniciativas está la emisión del programa Insolidarity, todos los sábados por la tarde en la emisora de radio más popular de Zamboanga. Se abre una ventana informativa marcada por el deseo de la paz y la reconciliación. We would like to let everybody in Zamboanga City, in Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu and Tawi-Tawi. Lo que nos gustaría es que en la ciudad de Zamboanga, en Tawi-Tawi o en Basilan seamos uno. Cuenta Marcelina, que musulmanes y cristianos estemos unidos, que podamos vivir juntos pacíficamente. Nuestro programa de radio quiere concienciar a la gente, a musulmanes, a cristianos y a lumas que aquí en Mindanao nos tenemos que entender, respetar y construir la paz. Este programa cada sábado demuestra que la paz es importante para el desarrollo. En vez de mirar las diferencias, los filipinos tenemos que buscar aquellos puntos en común sobre los que podemos trabajar juntos y construir un mundo en paz en el que podamos vivir. Afortunadamente contamos con el Movimiento Interreligioso por la Paz, compuesto por musulmanes, líderes religiosos, profesionales, líderes tradicionales junto a cristianos. Antes de que existiera este grupo había más falta de entendimiento. La iniciativa del Padre Calvo con nosotros y con el Pastor Paris del grupo protestante está resultando. Nos sentimos muy a gusto en este colectivo interreligioso de Zamboanga. Y es algo que solo existe aquí, en Zamboanga. Nosotros deseamos y rezamos por ello, para que esto siga por el camino de la paz, para mayor entendimiento y respeto de las otras culturas. Podemos ser diferentes, pero estamos unidos en el proceso que nos conduce a la paz. Los últimos años de terrorismo con tintes islamistas en Mindanao, corregidos y aumentados con la aparición de otros grupos como el temible Abu Sayyaf, ha propiciado aún más la falsa identificación entre una opción de fe legítima y la violencia. Islam is a religion of peace. El Islam es una religión de paz, es uno de los atributos de los nombres de Alá. Salam es paz. Por tanto, creemos en un Dios que es paz.
Salam is peace. And one Algunos of their musulmanes beliefs actúan de otra forma, pero no Salam. tienen nada que ver con el Islam. Therefore is God of peace. So if the Muslims, No se puede culpar a some todos Muslims por el may do it comportamiento de unos otherwise, pocos. Islam has nothing to do with it. And Islam should not be blamed. No hay nada malo For en the el Islam, behavior sino en of algunos athletes musulmanes. and tyrants. So there's nothing wrong with Islam, but there's something wrong with the Muslims. Mindanao es la única gran isla de Filipinas con mayoría musulmana. Esta presencia en la ciudad de Zamboanga se nota especialmente en algunos de sus barrios o barangays, como los llaman aquí. Nos vamos al barangay de Taluxangay, junto a la costa. La gran mezquita que preside el perfil del barrio nos habla de una mayoritaria presencia musulmana. En ambientes como estos es donde se ha forjado la opción de la Misión Católica por el Diálogo. Los claretianos han abanderado este trabajo. La misión del diálogo para nosotros no ha surgido necesariamente de una teología, ha surgido de una realidad encontrada, de la realidad de violencia, la realidad de las heridas que estamos sufriendo todos por igual, de una historia de violencia, una historia de injusticias, una historia de desplazamientos y de marginación. Cuando se descubre que tanto la comunidad cristiana como la musulmana han sido víctimas de esa historia, entonces nos ha forzado a buscar elementos de diálogo para solucionar, para enfrentarse a esa situación. Después ha surgido la teología, pero para nosotros ha surgido desde una situación muy concreta, buscando qué papel debía tener la religión, la fe, en ese proceso de diálogo que busque la reconciliación y la paz. Después de un proceso muy largo, hemos encontrado que nuestro terreno común, donde nos encontramos, va a ser en nuestra fe. Una fe que al fin descubrimos que tiene muchos elementos en común. En la fe en un Dios que no puede ser violento, que es misericordioso, que busca la dignidad de las personas, de todas las personas, y desde ahí vamos reconstruyendo cuál sería el plano de Dios para nosotros en este momento. No la violencia, no el enfrentamiento, no la injusticia, sino la paz. Acompañamos a Ángel Calvo y a los miembros del Movimiento Interreligioso por la Paz a una fiesta típicamente musulmana, la del fin del Ramadán. Las calles de Taluxangay se han vestido de fiesta para la celebración y la arteria principal del barangay es un continuo ir y venir de gente. Muchas familias se han reunido para pasar el día juntos y se nota en el bullicio que hoy reina en el barrio. Una de las costumbres de la celebración del fin del Ramadán congrega a decenas de niños en casa de la familia rica del lugar. El patriarca está repartiendo la tradicional limosna, el fitri, que se entrega al final del Ramadán. Durante la tarde, la plaza central de Taluxangay fue el escenario de un original concurso en el que distintos grupos de niños y jóvenes del barrio rivalizaron interpretando bailes y canciones. Desgraciadamente, fiestas como esta no se pueden celebrar en muchos lugares del interior de la isla, donde siguen los esporádicos combates entre las fuerzas gubernamentales y el Frente de Liberación Islámico Moro. Y como pasa siempre, miles de familias inocentes se llevan la peor parte y se ven obligadas a dejar sus tierras. Nosotros estamos en un tiempo de espera porque por ahora no sabemos en qué dirección está yendo el gobierno. No sabemos si quieren la paz a toda costa o la paz con justicia.
Todos los musulmanes de Zamboanga estamos esperando que haya más transparencia en el proceso de las negociaciones entre los grupos rebeldes y las fuerzas del gobierno. La paz siempre se nos presenta como el término final, ¿no? El sueño dorado, pero eso tiene que tener un proceso que comienza hoy, en la realidad muy concreta, ¿no? Y que estamos edificando. Para nosotros se traduce mucho en crear una cultura de la paz, ¿no? En el fondo es a través de los procesos históricos que hemos vivido, se ha dañado la cultura misma está dañada y las reacciones normales, iba a decir, individuales y comunitarias se expresan con violencia. Entonces tenemos que inculcar, sobre todo trabajamos mucho con los jóvenes para buscar otro modelo distinto, un modelo cultural que salga casi espontáneo, la aceptación del otro, el respeto al otro como diferente, el acercarse y convivir. Los jóvenes son la gran esperanza de cualquier sociedad convulsa como la filipina, marcada por un ambiente de violencia muy contagioso y fácilmente heredable por las nuevas generaciones. Por eso, el trabajo por la paz que lidera Ángel Calvo hace mucho hincapié en el encuentro con la juventud, en conocer sus inquietudes, sus problemas, sus aspiraciones. Estamos en el barangay de Mariqui, a escasos metros del casco histórico de Zamboanga. Este es un barrio mayoritariamente musulmán. Aquí los jóvenes del PAD, Peace Advocates at Zamboanga, llevan a cabo un interesante trabajo. Tenemos una amplia variedad de programas destinados a niños y jóvenes, dice Aldrin. Uno de ellos es el de la cultura por la paz, que hacemos con la Asamblea de los Jóvenes Musulmanes por la Paz, aquí en el barangay de Mariqui. Hay diferentes actividades relacionadas con la creación de una cultura de paz. Tenemos música, danza, artes visuales, periodismo y cursos de formación de cultura islámica. Se trata de dar una cohesión a la comunidad que está muy desestructurada. Desde el agua, el barangay de Mariqui incluso parece tener un aspecto idílico, con sus casas ancladas sobre troncos a modo de palafitos. La percepción cambia, y mucho, una vez que entramos en el laberinto de calles hechas con tablones. Cientos de casas se amontonan en pocos metros, viviendas sin unas mínimas condiciones para ser habitadas, al menos para las exigencias occidentales, pero la pobreza en grado extremo no entiende de planes urbanísticos. Mabaya sila mag-school. Sumakawa inkeaunan wayroon hika. La mayor parte de los jóvenes musulmanes no va a la escuela, cuenta Sulaiman. Las familias tienen unos ingresos muy bajos y enseguida aparece la droga. Nosotros queremos transmitir los valores de la paz entre la juventud, pero también queremos que consigan una formación para que puedan vivir con dignidad. Napikil na mo magpaon organisasyon biya ini. Aso paya in kaaunan sin kabataan. Cuando uno nace en un ambiente como el de Mariqui, es decir, en una pobreza en estado químicamente puro y con pocas posibilidades de formación, de promoción y de desarrollo personal, es fácil encontrar la falsa salida de la violencia. Y claro, siempre hay que buscar un culpable, alguien contra quien descargar la lógica frustración acumulada. Los de otra religión entonces se convierten en objetivo de esa violencia. Por eso es tan importante trabajar con los jóvenes y que aclaren sus ideas. Todavía hay jóvenes musulmanes que piensan que los cristianos son enemigos, dice Sulaiman. Aún muchos no han entendido que se puede vivir en paz.
El enemigo es otro, es la falta de justicia, el que no se cumplan los derechos humanos. A ese enemigo hay que vencerlo juntos. El joven Sulaiman da en el clavo a la hora de identificar al enemigo. Cuando no hay justicia social y la mayoría de la población vive en la pobreza, esta es la situación que hay que derrotar. Al pasear por Zamboanga se comprueba que casi el 60% de la población de la ciudad vive en chabolas o en precarias viviendas asentadas sobre terrenos que han ido ocupando cientos de familias durante las últimas décadas. Es un fenómeno cuyas raíces hay que buscarlas en la desesperada situación de inseguridad que se vive en zonas del interior de la isla, unida a la idea de que la inmigración a la ciudad traerá alguna oportunidad de trabajo. Resultado, en muchos casos, han ido de la pobreza a la miseria. Trabajar por cambiar esa situación es trabajar por la paz. Estamos viviendo cada vez más, sobre todo en el diálogo interreligioso, como la creencia en el Dios que nos presenta el Evangelio es una vivencia muy fuerte de acompañamiento precisamente a los más marginados, y en eso va a consistir nuestra salvación. Cuando hablamos de la salvación va a ser precisamente en ese acompañamiento a que los hombres, las mujeres, las familias vayan recobrando su dignidad. Ángel Calvo ha promovido una ONG llamada Katilimban para Sakalambuan, que significa Comunidad para el Desarrollo, con el objetivo de abordar la situación de tantos cientos de familias abandonadas a su suerte. Katilimban tiene como idea motriz de su acción el que sean las familias, a través de la organización comunitaria, las que tomen conciencia de su situación y trabajen para cambiarla. Desde España, la ONG Manos Unidas lleva varios años apoyando los proyectos de este misionero. Ya se han levantado 3 nuevas comunidades y construido cientos de casas, es decir, ya hay muchas familias que gracias a la organización comunitaria han encontrado una forma digna de vivir. Al final descubrimos que los creyentes, musulmanes y cristianos, en este sentido, en estas comunidades donde nos encontramos, encuentran la misma dignidad en el diálogo de vida, ¿no? En el fondo es recobrar el regalo de Dios que nos ha ofrecido a todos como hermanos, y que musulmanes y cristianos encuentran en ese espíritu de trabajar juntos por la paz, que significa retomar el sentido de dignidad en contra de las injusticias. La paz en lugares como Mindanao es tan frágil como las vintas, las tradicionales embarcaciones de la región. Hay muchos a los que no les interesa la paz, otros no saben cómo lograrla. Algunos son incapaces de aparcar el ánimo de venganza sabiendo que, como dijo Juan Pablo II, no hay paz sin justicia ni justicia sin perdón. Hay muchos que siguen trabajando día a día para que la paz no se tambalee como las vintas en las aguas de Zamboanga. Pueblo de Dios fue testigo de ello.